Ok, seguimos con este curso de electrónica básica. Aquí tenemos cómo se comportan los distintos tipos de corriente. Nosotros trabajamos con la corriente DC, que es la que es más apropiada para circuitos locales dentro de un mismo circuito eléctrico o dispositivo eléctrico, a diferencia de la corriente alterna, que esta es más adecuada para distancias largas, para cableados tendidos eléctricos, ya que se va renovando en frecuencias de 60 Hz por segundo, mientras que la corriente directa tiene que llegar de un punto a un punto B, y esto lo que ocasiona es pérdida de corriente ya si se utilizara en distancias largas. Tenemos acá una imagen de un tester que es muy necesario que nos vayamos aprendiendo las funciones para utilizarlo más adelante. Y luego tenemos una serie de simbologías para hacer circuitos eléctricos que también son los más básicos, pero es necesario que los manejemos todos. Y tenemos una serie de consumos de tipos de LED según el color. Me da el voltaje y también me da la corriente. Y esto también es bien necesario tenerlo para cuando calculemos la resistencia en un circuito. Estos datos ya me los da el fabricante, dependiendo del color, así que nos los podemos encontrar en la hoja de especificaciones, en la hoja técnica de los LEDs. Y esta imagen bastante curiosa que me da una representación que acá la resistencia es la que se opone al paso de los amperios, que está representado a través de la corriente, pero que no se pierde, sino que lo que se pierde son los voltajes, y pues con esto complementamos la ley de Ohm. Energía y potencia. Los portadores de carga tienen diferentes niveles de energía. Cuando un portador de carga circula por un circuito, puede ganar o perder energía, como ya bien vimos, y va a producir trabajo útil. La energía es una propiedad física cuantificable que describe el estado de un sistema o un objeto, un sistema eléctrico, mecánico, químico, nuclear. Puede ser transformada en otros tipos de energía, puede producir trabajo útil. La potencia es la velocidad a la cual la energía va cambiando, transfiriéndose o transformándose entre diferentes formas, siendo consumida o generada. Esto lo podemos explicar con este esquemita también, ¿verdad? Que la potencia, nosotros acá sabemos que los que están siempre juntos va a ser el voltaje y el amperaje son inherentes porque los amperajes, los amperios, los electrones se mueven con la energía que le da el voltaje. ¿Y qué pasa si yo relaciono a esos dos? Eso me va a dar la llamada potencia. Y simplemente tengo que multiplicar el voltaje por la corriente o por el amperaje, y eso me va a dar la acumulación de esa potencia en el tiempo. Y esto vendría a ser así que los watts es como nosotros expresamos la potencia en electricidad. Y eso va a ser por ejemplo, 5 voltios lo podemos multiplicar por 10 amperios. Y yo quiero saber la potencia de un circuito eléctrico que posee este voltaje y este amperaje. Simplemente lo multiplico. 50 watts. Y pues de esa forma nosotros vamos a determinar. No olvidemos esto, que más adelante lo vamos a utilizar para calcular otros valores. Almacenamiento de energía. La energía eléctrica puede ser almacenada en baterías y otros medios. Diversas opciones de baterías. Tenemos las alcalinas de 1.5 voltios por celda. Tenemos las recargables de 1.2 por celda. Las de plomo ácido, que comúnmente se utilizan en automóviles o motos, de 12 voltios. Las de ion litio de 3.5 voltios por celda, que usualmente son recargables. Las de polímero de litio de también 3.7 voltios. Y aquí algo bien importante, que la capacidad de la batería se mide en miliamperios. ¿Por qué en mili? ¿Por qué en milésima? Porque la cantidad, un amperio, es una cantidad grande de acumulación de electrones, que equivale a 1000
milésimas de ese amperio. Y pues lo mismo podemos decir del voltio, ¿verdad? Un voltio está dividido en 1000 milivoltios. Y en el caso de la corriente, del amperaje, se utiliza este término porque, para que tengan un ejemplo, una batería anda por 3 amperios, una batería típica de su celular. Entonces, para tener consumos bien exactos, el número 3 no me va a dar ese consumo bien detallado, sino que yo tengo que dividirlo y decir que esto tiene 3000 miliamperios para así calcular cada uno de los elementos que conforman un celular, cuántos miliamperios gasta un Bluetooth, cuántos miliamperios gasta la cámara, y así se hace una mejor distribución del consumo y una mejor medición del consumo. Por eso que la unidad básica de medida es miliamperios, pero eso transcurrido en el tiempo de 1 hora. Eso significa miliamperios hora. Y pues ya hemos visto anteriormente que las baterías se comportan como fuentes de voltaje. Pues por el esquema anterior que hicimos, ¿verdad? Que la batería, pues acá yo tengo 5 voltios, acá hay un circuito y aquí tengo 3.5 voltios y va disminuyendo. Y la batería lo que hace es aumentar ese voltaje. No es relevante la cantidad de electrones, pues esos siempre son los mismos, siempre es la misma cantidad que se almacena en un material químico almacenado en la batería, sino que lo relevante es que ese voltaje va en aumento. Y tenemos las conexiones entre baterías. Tenemos 2 tipos de conexiones. Tenemos las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Cuando nosotros conectamos baterías en serie, el voltaje se va a aumentar. Lo que va a mantener es la capacidad. ¿Y la capacidad en qué se mide? La capacidad se mide en amperios. No olvidemos eso. Y es la corriente. Porque ya dijimos que el voltaje es la fuerza. Entre más amperaje tenemos, vamos a tener mayor capacidad. Nunca conectar en serie baterías con capacidades diferentes porque puede ocasionar un accidente. Entonces, ¿qué es una conexión en serie? Una conexión en serie es aquella en la que me simula una cadenita que en cada nodo o en cada punto va conectado una batería. Si yo elimino una de esas, todo el circuito se me cae y el circuito se apaga y ya no funciona. Entonces, ¿por qué me dice que se suman los voltajes? Ahorita lo vamos a ver. Y es porque acá salieron 1.5 voltios y salieron los 1000 miliamperios. Cuando llegó a este punto, lo que pasó es que estos mismos 1000 miliamperios volvieron a pasar por este otro punto. Se sumó con el voltaje, o sea, aumentó el voltaje. Pero los mismos 1000 miliamperios se mantuvieron porque fueron los mismos responsables de pasar de batería en batería. Y acá volvió a pasar por los otros 1000 miliamperios y los mismos originales fueron los mismos responsables de llevar otra vez 1.5 voltios. Hemos aprendido que el voltaje al principio va a aumentar o va a disminuir en función de lo que esté conectado, pero el amperaje se va a mantener. Entonces, los mismos que iniciaron acá fueron suficientes para llevar toda la cantidad de voltaje en cada uno de los nodos. Sin embargo, aquí pasa algo distinto, que una conexión en paralelo es una conexión en un primer momento en serie sencilla, pero que antes y después del circuito yo hago otra conexión así en serie y otra vez antes y después del dispositivo conectado vuelvo a repetir y vuelvo a repetir. Y si yo vengo acá y corto esta parte de acá, perdón, si yo corto esta parte de acá, el circuito no se me cae. O si quito una batería, el circuito no se me cae, sigue funcionando. Y pues esto es lo que me hace el circuito en paralelo, que no depende de los otros dispositivos que estén conectados. Y lo que sucede acá es
que acá salieron 1000 miliamperios, pero estos 1000 miliamperios se fueron por un camino distinto y sí que alimentaron a un bombillo o algo que estuviera conectado acá, pero el voltaje de este siempre fue el mismo en todo el camino. El voltaje se mantuvo a 1.5 voltios. Estos 1000 miliamperios se fueron por otro caminito y no se encontraron con estos 1000 miliamperios originales. Por lo tanto, sí que aumentaron la capacidad del circuito, pero el voltaje no se sumó porque no se encontraron con estos 1000 miliamperios. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno se va a ir por un camino distinto y al final se va a mantener el voltaje de 1.5 de la batería original, pues no se encontraron con otras baterías y al final pues en todo el trayecto sí que me alimentan otros circuitos, pero con un voltaje bajo. La diferencia entre estos dos es que con esta conexión en paralelo yo voy a tener al final 1.5 voltios y voy a sumar la capacidad, o sea que voy a tener 3000 miliamperios. Por eso que acá el tiempo es más, el tiempo se eleva y el voltaje se mantiene, ¿verdad? Se mantiene igual. Y pues acá pasa lo contrario, pues porque aquí vamos a sumar los voltajes, al final vamos a tener 4.5 voltios y los amperios, pues ya dijimos que los mismos originales van recogiendo todo el voltaje. Entonces aquí vamos a tener los originales 1000 miliamperios. Esto nos sirve para levantar un dispositivo más grande, un motor mucho más grande, pero el tiempo va a ser menos. Ese motor va a ser más grande, pero va a funcionar, digamos, media hora, por decir algo. En cambio el motor va a ser más pequeño, pero el tiempo va a ser mucho más y me va a aumentar el triple que el anterior. O sea, que él me aumentaba media hora, este me va a mantener el circuito durante hora y media, el triple, porque sí me va sumando el amperaje, pero el voltaje me lo mantiene. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Recordemos la fórmula de potencia para este ejercicio y tenemos la energía de una batería y su duración. Tenemos una batería de 4.8 voltios y 600 miliamperios, alimenta un circuito eléctrico que consume 6 watts de potencia. Determina la duración de la batería. Bueno, para esto es bastante útil hacer como un dibujito, ¿verdad? Donde tenemos una batería que está alimentando un circuito que consume 6 watts de potencia. Y la batería me ofrece 4.8 voltios y 600 miliamperios por hora. Entonces, para esto tenemos que analizar, porque me está pidiendo la duración. Y tenemos que identificar que tenemos una batería y tenemos un circuito. Pero tenemos que saber quién alimenta a quién. ¿La batería alimenta al circuito o el circuito alimenta a la batería? Por obvias razones, sabemos que quien alimenta es la batería, porque es la que va almacenando toda la energía que le va a entregar al circuito. Entonces, tengo que dividir la batería entre el circuito. Si fuera varias baterías, varios circuitos, tengo que sumar los circuitos y luego dividir la batería entre la suma de todos los circuitos. Pero como solo es un circuito, entonces está todavía más fácil. Vamos a dividir la batería entre el circuito para que me dé el consumo. Pero vamos a ver qué tenemos acá. Me dice que tenemos voltaje y tenemos amperaje. Tenemos acá corriente eléctrica. Y recordemos la fórmula de la potencia. La potencia es igual a voltaje por amperaje. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos estos dos? Me va a dar potencia expresada en watts. Entonces, yo puedo sacar de acá de la pila, yo puedo sacar los watts. Porque ya dijimos que tenemos el voltaje y tenemos el amperaje.
al tener watts acá y al tener watts acá, entonces ya podemos dividirlo. Pero así como lo tenemos originalmente, no podemos dividirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a despejar, vamos a hacer un pequeño despeje de los siguientes valores. Vamos a tener acá, del lado de la batería, 4.8 voltios por 600 miliamperios hora. Y esto va a ser igual al circuito que posee 6 watts. Y tenemos que igualar estas dos unidades. Y vamos a introducir acá la incógnita, lo que queremos encontrar, que va a ser el tiempo, ¿verdad? Por tiempo. Y luego acá vamos a despejar, bueno, vamos a multiplicar para sacar el watts de este lado. Y vamos a decir 4.8 voltios por... No lo podemos multiplicar por 600 porque esto está en mili. Y esa milésima la tenemos que elevar a unidad, porque acá no dice miliamperios, sino que es por amperios. La I representa a amperios. Entonces, ¿cómo pasamos una milésima a unidades? Simplemente dividiéndola entre 1000. Entonces tenemos 600. Vamos a colocar acá 600 entre 1000, entre la milésima, me da 0.6. Tenemos acá que esto es 0.6 y eliminamos la milésima. Y esto ya va a ser amperios hora. Tenemos acá, aquí ya podemos multiplicar, porque tenemos voltaje y tenemos amperaje. Entonces vamos a multiplicar 4.8 por 0.6, 4.8 por 0.6 y me da 2.88. 2.88 watts, porque elimino voltaje y elimino amperaje. Watts hora. Y esto va a ser igual a 6 watts por tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a despejar tiempo. Y vamos a ubicar acá que el tiempo es igual a 2.88 watts hora sobre 6 watts. Y pues acá simplemente vamos a dividir 2.88 entre 6 me da 0.48. Y la respuesta sería esta. El tiempo es igual a 0.48 horas. Y pues con esto ya tenemos la respuesta al circuito, que va a ser 0.48 horas para un circuito que consume 4.8 voltios y 600 miliamperios. Ahora bien, tenemos acá lo siguiente. Vamos a repetir el ejercicio anterior para un circuito que consume 60 miliamperios. Esto lo van a resolver ustedes, al igual que estas dos preguntas. Tengo una batería de 9 voltios. ¿Puedo usarla para alimentar un circuito de 6 voltios? ¿Qué tengo que añadirle o qué tengo que cambiar para que eso funcione? Y la otra es, tengo una batería de 9 voltios y 1000 miliamperios. ¿Puedo usarla para alimentar un circuito que consume 9 voltios y 50 miliamperios? Escribir sí o no y justificar su respuesta.